Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro tutorial del canal Time Game, conmigo como siempre con José Luis Atienza. Y como es habitual, pues mando un cordial saludo a todos en general y como no, sobre todo a nuestros patrocinadores. Pues bien, en este tutorial lo que voy a hacer es enseñaros cómo abrir o desmontar al completo, si fuese necesario, una Xbox Series X, es decir, la más avanzada hasta el momento de Microsoft. También deciros que esto es totalmente diferente a lo que hemos podido ver hasta ahora. Como podéis ver, incluso la llaman el cubo, porque es como un cubo alargado. Pero bueno, aquí os enseñaré cómo poder hacerlo sin ningún problema. Lo primero que vamos a tener que hacer es localizar el lado donde encontraríamos la pegatina, donde nos marca el modelo de la máquina, el código de barras, etcétera, etcétera. Una vez localizado este lado, pues con una herramienta de punta, ya sea un clavo, una aguja, un punzón, vamos a encontrar esta especie de pegatina y la vamos a levantar. Al hacer esto, pues dejaríamos al descubierto uno de los tornillos de cabeza de Torx o de Tor, como dice mucha gente. Luego también, pues si pasamos el dedo por la pegatina, veremos en algún momento o notaremos cómo se hunde un poquito. Ahí hay un tornillo también oculto. Yo lo quito directamente con el destornillador. Hacemos así, a ver, lo destornillamos y veremos cómo de repente asoma lo que es la cabeza del tornillo. Este también lo podemos quitar ya de paso. Una vez ya quitado los tornillos, cogeremos una espátula o algo para hacer palanca y así podemos sacar lo que es esta tapa, así, poco a poco. Veremos cómo va saliendo y ya la tenemos fuera. Bueno, pues ya desde aquí podemos ver prácticamente todo el interior. Ahora lo que vamos a hacer será quitar el ventilador, ¿vale? Que lo tenemos aquí. También con un destornillador de cabeza de Torx. Quitamos este tornillo y quitamos este otro. También vamos a quitar este otro, que es, digamos, el más grande de todos. Desconectamos y ahora sí que podemos sacar lo que es el ventilador. Lo dejamos a un lado. Pues bien, ya una vez quitado el ventilador, ahora quitaríamos este tornillo que tenemos aquí. Y el siguiente paso será quitar lo que es esta tapa, digamos que es de la parte inferior, porque esta consola está normalmente de pie y se podría decir que es donde se apoya toda la consola. Para poder quitarlo, cogemos otra vez la herramienta de punta y aquí dentro, no sé si se ve en la imagen, vemos una especie de pestañita de plástico que lo que vamos a hacer es girar la tapa. Pero para poder hacerlo hay que coger la herramienta de punta y justamente un poquito más adelante veremos como una especie de plástico, le levantamos un poquito y ya con la mano podremos girar. Una vez hecho esto, pues simplemente tiramos hacia atrás y la tenemos fuera. Bien, quitada esta tapa, pues volvemos a coger el destornillador de Torx o de Tor y quitaríamos los tornillos que vamos a ver en este lado. Encontraríamos 3 de color verde y luego 1, 2 de color negro, ¿de acuerdo? Los quitamos todos. Bien, ya quitado los de color verde, ahora vamos con los de color negro, que como he dicho son 2. Bien, una vez hecho esto, vamos a quitar lo que es se podría decir la tapa del lector y fuera. Desconectamos el lector y también lo podemos sacar. Bueno, pues ya una vez sacado lo que es el lector, lo que haremos será sacar todo lo que nos queda en una misma pieza. Solo tendríamos que quitar este cable flex, cogemos la herramienta de punta y presionamos una especie de pestañita metálica que tenemos en la conexión de este cable. Ahora vamos también a quitar esta de aquí, lo dejamos a un lado y ahora sí que tiramos hacia arriba. Pues bien, ya una vez sacado el resto de, digamos, de consola, esto digamos que viene todo en un bloque y el primer paso sería quitar esta especie de goma, ¿vale? Sencillamente hacemos así, cogemos, tiramos hacia, digamos, el lado contrario y veremos cómo sale enseguida. Bueno, ahora vamos a ir quitando los tornillos
Para ello pues vamos a utilizar un destornillador eléctrico, así lo haremos más rápido. Yo, por ejemplo, he quitado estos tres, los dejo en un montoncito aparte. Y ahora sacamos esto y el cable poco a poco va saliendo. Seguimos con lo que es la fuente, quitamos este de aquí, este otro que tenemos aquí. Haciendo un resumen rápido, hemos quitado tres de esta, digamos, lo que es la conexión, uno largo, dos cortos, luego tendríamos otros tres, que es lo que es la fuente, medio, medio y medio, ¿vale? Así que ahora de momento eso lo vamos a dejar así porque nos molesta esta chapa metálica, es decir, el chasis, para poder sacar lo que es la fuente. Si queremos, podemos quitar ahora el módulo de Wi-Fi o Bluetooth, que son 3 tornillos, y en este caso dejaríamos en otro montón aparte los tornillos que estamos quitando. Tiramos un poquito hacia arriba y fuera. Sigamos. Ahora vamos a quitar los tornillos del, digamos, el chasis metálico, que es lo que nos está estorbando para poder sacar lo que es la fuente. Quitamos estos tornillos de color negro. Una vez quitado ya los de color negro, ahora vamos a quitar los de color plata, se podría decir, ¿no? Cromados, que sería 1, 2, 3. Aquí lo mismo de antes. Como podéis ver, tenemos dos largos y uno corto, ¿vale? Podéis marcarlos, por ejemplo. Además, bueno, se nota bastante el agujero, el orificio. Estos serían los largos y este sería el corto. Ahora quitamos el chasis metálico y desconectamos lo que es la fuente. Vamos hacia arriba y ya la podemos quitar. Bueno, perdón, aquí queda uno de color negro que antes no se veía, pero ahora sí. Quitamos esta conexión y listo. ¿Qué más? Ahora vamos a quitar chasis metálico. Dejamos esto también en otro lado. Desconectamos. Quitamos también estos dos. Y ahora podemos quitar pues, lo que es esta placa. Ya la tenemos fuera. Ahora quitamos, digamos, lo que es la parte central. Y ya tendríamos ahora lo que es la placa a la vista. Damos estos 4 tornillos del tensor. Pues ya tenemos el tensor fuera, ahora solo tenemos que tirar hacia arriba. Y así tendríamos fuera lo que es la placa base. Bueno, pues una vez llegados a este punto prácticamente no queda mucho más que desmontar. Ahora sí, toca hacer todo lo contrario, hay que volverla a montar. Y esto como siempre lo hacemos a cámara rápida, sin explicación, para que así el tutorial se haga pues, más corto y menos pesado. Así que nada, pues comencemos.
Bueno, pues ya tenemos montada nuestra Xbox Series X. Recordar a esas personas que a lo mejor necesitéis ayuda a la hora de montarla, tener en cuenta que en las opciones del vídeo, este mismo, podéis reducir la velocidad y así el último tramo donde lo hemos montado a cámara rápida, podéis tener una visión más detallada reduciendo la velocidad. Y dicho esto, pues como siempre digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese pequeño gesto, ese like, que no os cuesta absolutamente nada y yo creo que es merecido después de todo el trabajo que hemos realizado. Así que desde aquí un servidor se despide como siempre, pero eso sí, nos vemos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.